Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre el criterio de la segunda derivada, que es un concepto del cálculo que nos permite también analizar el comportamiento de una curva, complementando un poquito el criterio de la primera derivada que vimos en el video anterior. Vamos a ir integrando todos los conceptos que ya vimos y viendo nuevos conceptos y la importancia de la segunda derivada al hacer el análisis de una gráfica. Bueno, entonces empecemos a platicar un poquito de los elementos nuevos que vamos a encontrar con la segunda derivada. Primero, vamos a responder esta pregunta que tenemos aquí sobre qué es un punto de inflexión. Cuando hablamos de un punto de inflexión, y si lo contextualizamos, ya sea en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida laboral, cuando hablamos de un punto de inflexión, estamos en un punto, ya sea de nuestra vida profesional o de nuestra vida cotidiana, en el que vamos a cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Y en matemática, un punto de inflexión es exactamente lo mismo. Es justamente donde nuestra gráfica o nuestra función, representada gráficamente, cambia el rumbo. Es decir, si es cóncava hacia abajo, y hay un cambio en ese rumbo y cambia cóncava hacia arriba o viceversa, pues ahí, en ese cambio, en ese punto, hay un punto de inflexión. ¿Cómo encontramos el punto de inflexión? El punto de inflexión lo encontramos cuando la segunda derivada es igual a 0. Entonces, cuando tenemos que nuestra segunda derivada es igual a 0, encontramos puntos o punto, depende, críticos, y esos puntos críticos pueden ser nuestros posibles puntos de inflexión. Hay que hacer un análisis para ver si realmente hay un punto de inflexión. ¿Cómo vamos a saber si realmente es un punto de inflexión o no mi punto crítico que encuentro al derivar dos veces e igualar a 0? Bueno, tiene que haber un cambio de signo en la segunda derivada. De más a menos o de menos a más. Eso me indica que va a haber un cambio en la concavidad de la gráfica y por lo tanto hay un punto de inflexión. Pero lo vamos a ver un poquito más a detalle después. Acá tengo una gráfica donde muestra justamente que el punto de inflexión está aquí y se ve que nuestra gráfica cambia de rumbo. Es cóncava hacia abajo y de repente se vuelve cóncava hacia arriba y ahí está el punto de inflexión. Lo que quiero que sepamos es, o que recordemos en este caso, es que con la primera derivada igualada a 0 encontrábamos los puntos críticos que nos daban los posibles máximos y mínimos de nuestra función. Y la segunda derivada igualada a 0 nos da estos puntos críticos que pueden ser mis posibles puntos de inflexión, los que hacen o en esos puntos se va a ver reflejado el cambio de concavidad de nuestra gráfica. Ahora, con el criterio de la segunda derivada, nosotros podemos saber si un punto crítico es un máximo y mínimo. Es decir, los puntos que encontramos al hacer la primera derivada 0, esos puntos ya los habíamos analizado antes y habíamos concluido cuándo eran máximos y mínimos, y ahora vamos a usar el criterio de la segunda derivada para poder reafirmar o para poder tomar esa decisión de saber si el punto es un máximo o es un mínimo. Analicemos entonces el criterio de la segunda derivada. Si nosotros tenemos un punto crítico x igual a c, es decir, este punto es un punto que encontramos después de hacer la derivada, la primera derivada, y la igualamos a 0, este punto es un posible máximo o mínimo. Con el criterio de la segunda derivada vamos a establecer si es un máximo o es un mínimo. Si nosotros tomamos la segunda derivada y evaluamos este punto C en la segunda derivada y el resultado me da un valor positivo, entonces estamos concluyendo que este punto C es un punto crítico y es un mínimo de la función. ¿Por qué? Porque la función, la segunda derivada, lo que me indica es si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si es positiva, entonces quiere decir que es cóncava hacia arriba o abre hacia arriba. Y al abrir hacia arriba tiene esta forma y por lo tanto tiene un punto mínimo. Ese punto crítico es un punto mínimo. Si la segunda derivada es negativa,
evaluada en ese punto, ¿verdad? Es decir, menor que 0, entonces vamos a concluir que ese punto crítico es un máximo. ¿Por qué? Porque la concavidad aquí es hacia abajo, tendría esta forma y tiene un máximo. A eso se refiere el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada me dice si una función es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba, y por eso podríamos concluir si hay un máximo o un mínimo en la función en los puntos críticos encontrados con la primera derivada. Y ahora entonces regresemos a el punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando la gráfica cambia su concavidad. Entonces tiene que haber un cambio de signo en la segunda derivada. Por ejemplo, en esta figura que vemos, la segunda derivada acá va a ser, en este caso, menor que 0 porque es cóncava hacia abajo. Por eso es que tenemos aquí un máximo. Pero aquí en el punto de inflexión cambia la concavidad, cambia el rumbo, la gráfica, y entonces la segunda derivada acá va a ser positiva. Y eso quiere decir que la gráfica cambia a cóncava hacia arriba y por eso es que tenemos un mínimo. Entonces el punto de inflexión nos da justamente el cambio de concavidad. Por eso es que tiene que haber un cambio de signo en la segunda derivada. Aquí, por ejemplo, tenemos menos y cambia a más. O puede ser de más a menos. Siempre que haya un cambio en la segunda derivada, un cambio de signo en la segunda derivada, hay un punto de inflexión. Y recordemos que los puntos de inflexión se encuentran cuando la segunda derivada es 0. Vamos a irnos a GeoGebra. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra clásico y vamos a analizar el comportamiento de este polinomio. Ya lo tengo aquí graficado. Es un polinomio que utilizamos en el ejercicio anterior. Lo primero que vamos a hacer es localizar los extremos, los máximos y mínimos de la función. Para eso nos vamos a la barra de herramientas. Aquí en este punto A, buscamos extremos y hacemos clic sobre la gráfica y ahí ya nos muestra los máximos y mínimos de la función. Voy a cambiarles en propiedades el color, el estilo para hacerlo un poquito más visible, el nombre, vamos a ponerle aquí, este es el punto máximo y vamos a colocarle que aparezca el valor. Lo mismo vamos a hacer con el mínimo, ¿verdad? En propiedades, nos vamos a color, o igual lo voy a poner del mismo color, el estilo, un poquito más grande. Vamos a cambiarle nombre, este sería mínimo. Y vamos a colocar también el valor para que se pueda observar. Bueno, máximos y mínimos, podemos saber también dónde es creciente y decreciente la función, ¿verdad? Y ahora también vamos a encontrar el punto de inflexión. Se recuerdan que el punto de inflexión se encuentra cuando la segunda derivada es 0, ¿verdad? Entonces vamos a graficar la segunda derivada para que ustedes puedan observar. Nos vamos a ir aquí a las herramientas, puedan observar en este caso cuál es la gráfica de la segunda derivada. Esta es la segunda derivada y aquí visualizamos la gráfica de la segunda derivada. Donde la segunda derivada corta el eje horizontal, ahí la segunda derivada, en este caso, es 0, ¿verdad? Entonces, en ese punto donde la segunda derivada es 0, ahí se encuentra el punto de inflexión. Pero, bueno, para ser más exactos, nos vamos a ir a GeoGebra y vamos a colocar punto de inflexión. Vamos a colocar la palabra punto y buscamos entre las opciones punto de inflexión. Acá está, punto de inflexión, hacemos clic. Me preguntan qué polinomio, pues el nombre que le asignamos o que GeoGebra le asignó a este polinomio es f. Entonces ponemos f, ahí me da el punto de inflexión y lo localiza. Este que tengo aquí, este punto A, es mi punto de inflexión. Vamos a cambiarle acá el nombre, vamos a ponerle punto de inflexión. Punto I. Le voy a cambiar el color, lo voy a poner en azul y lo voy a poner más grueso para que lo podamos ver. Y por supuesto le vamos a poner el valor.
Bueno, y ese sería nuestro punto de inflexión. Observen justamente que cuando nosotros tenemos la segunda derivada aquí y en este valor donde la segunda derivada es 0, ahí se da el punto de inflexión, justamente, ¿verdad? Pueden observar ahí que cuando corta el eje horizontal la segunda derivada, en ese punto es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ahí claramente se ve que la gráfica cambia el rumbo, viene cóncava hacia abajo y por eso tenemos un máximo y luego cambia su concavidad hacia arriba. Voy a quitar la gráfica de la segunda derivada para que solo nos quedemos con lo que teníamos originalmente, el punto de inflexión máximo y mínimo. Y bueno, otra de las cosas que podemos también encontrar son las intersecciones con los ejes, tanto horizontal como vertical. Entonces nos podemos ir acá en la barra de herramientas donde está el punto y seleccionar intersección. Entonces hacemos clic en las intersecciones o en el eje vertical y horizontal. Aquí tengo una y aquí están las intersecciones. Ahora vamos a poner otra vez intersección y vamos a hacer clic en el eje horizontal y ahí están, marca las intersecciones con el eje horizontal. Aquí las pueden ver. La intersección en Y es 0,6 y en X es menos 1,5 y 2,0, que coincide con el mínimo de la función. Entonces, estas podemos también ahí, voy a eh, colocar de otro color las intersecciones para que ustedes la miren. Esta última pues coincide con ese punto, así que no lo voy a modificar, lo voy a poner color verde. Las intersecciones y un poquito más gruesas para que ustedes las puedan ver. Entonces, y con esto pues terminamos todo el análisis de una curva, ¿verdad? En este caso podemos observar aquí las intersecciones, podemos observar los máximos y mínimos, el punto de inflexión y en qué intervalos va a ser cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Nuestra gráfica va a ser cóncava hacia abajo de menos infinito hasta el punto de inflexión, que es 0,83, y luego ahí cambia el rumbo y se vuelve cóncava hacia arriba de 0,83 a infinito. Entonces, justamente ahí hay un punto donde cambia el rumbo, donde la segunda derivada cambia de signo. Espero que este video les sirva. Acá podemos colocar en nuestras intersecciones también en propiedades que nos muestre solo el valor, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros queremos observar de las intersecciones, tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Espero que nos sirva este video para hacer un análisis completo de la primera y segunda derivada y de toda la función y su gráfica. Hasta un próximo video.